Familia, como te he dicho antes, muchas de las historias son enviadas al canal y otras me las cuentan en persona. En esta ocasión la protagonista me lo platicó de manera personal. Me dio detalles escalofriantes dignos de escuchar. Y si no crees en la brujería, no importa. Eres bienvenido a escuchar mis relatos originales y así, juntos vivamos con el miedo. No sé si alguna vez has sentido que te observan, que algo invisible se aferra a ti como una sombra que no puede sacudirse, y eso hace que vivas con un miedo constante. Yo lo vi en los ojos de mi padre, en su mirada perdida y en el miedo con el que nos hablaba. Y lo peor es que terminó con él. Mi nombre es Rita, y esta historia real comenzó hace 12 años, cuando de la nada fuimos atacados con brujería. Mi familia siempre ha sido humilde pero unida. A diferencia de otras casas donde hay problemas y rencores, nosotros nos llevábamos bien, nos cuidábamos. Quizá por eso nos envidiaban, porque la envidia no siempre es por dinero. A veces es por lo que no pueden tener, como por ejemplo amor, armonía o respeto. Todo comenzó con mi papá. Un día empezó a quejarse de dolores en la cabeza, que eran intensos, además de que sentí una sensación extraña en el estómago. Primero pensamos que era algo pasajero, el cansancio de la edad, el desgaste de los años de trabajo en el campo, pero los síntomas no se iban. Lo llevamos con el médico del pueblo y él no encontró algo malo. Lo llevamos a la capital del estado y tampoco encontraron alguna enfermedad que le causara esos síntomas. Según los doctores, mi padre no tenía nada, pero al mismo tiempo estaba empeorando con cada día que pasaba. Mi papá siempre había sido un hombre muy activo. Trabajaba en el campo y ayudaba a mi madre con algunas cosas en nuestra casa, como por ejemplo, prenderle fuego a nuestra estufa hecha a mano. Como te había dicho, nosotros no teníamos mucho dinero, así que muchos de los electrodomésticos y aparatos que hay en las casas de manera cotidiana, para nosotros era casi inalcanzable, por lo que teníamos que ingeniarnos para solucionar nuestros problemas. Mi papá cada vez pasaba menos tiempo en el campo. Decía que estaba cansado y que se agotaba rápido cuando estaba trabajando, por lo que regresaba más temprano y se sentaba en su vieja silla de madera, que estaba a un lado de la puerta de nuestra casa. Mi mamá lo atendía y le daba las vitaminas que los médicos le recetaron, porque según los análisis estaba sano. Sin embargo, mi padre empezó a decirnos que se sentía observado, que no lo había querido decir por pena, pero sentía miedo al estar adentro de la casa, que sentía que había algo que lo acechaba, algo que no podía ver, pero lo ponía inquieto. Con el paso de los días mi padre empeoró. Se quedaba horas viendo a la nada, con los ojos hundidos y los labios resecos. Mi madre, quien siempre estaba pendiente de él, le llevaba comida y bebidas, pero mi padre simplemente no quería probar bocado y tampoco quería tomar agua. Cuando la bebía, decía que el sabor era extraño. Así pasaron 2 meses. Si bien nosotros siempre hemos creído que la brujería y que la maldad existe, jamás imaginamos que mi padre pudiera ser víctima de aquella. Pensábamos que no teníamos nada que los demás pudieran desear. No éramos ricos, ni teníamos joyas, ni una gran casa. Entonces, ¿por qué alguien nos querría hacer daño? Pero tal vez precisamente por eso, nunca nos protegimos. Nunca nos preguntamos si a alguien le tenía envidia, si alguien lo odiaba en secreto. No creíamos que fuera necesario y, desgraciadamente, el no pensar que mi padre podía ser víctima de brujería le costó la vida. Falleció acostado en su cama, sin un grito y sin una señal. Solo dejó de respirar. Los médicos no supieron explicarlo. No tenía enfermedades, no había señales de algo extraño. Simplemente mi padre dejó de existir.
Mi mamá nos pidió que no nos llenáramos la cabeza con ideas raras, que lo importante era enfocarnos en su sepelio, en los rezos de los siguientes días. Mi mamá era una mujer de fe y firme en sus creencias, así que no permitía que habláramos de brujería o de cualquier otra cosa fuera de la voluntad de Dios. Pero mientras el pueblo se reunía en la casa para rezar por el alma de mi difunto padre, algunos susurraban a nuestras espaldas. Murmullos en voz baja decían que no era normal lo que le pasó a mi padre, que fue muy extraño que en tan poco tiempo, él de unos 60 años y una persona fuerte, falleciera sin razón aparente. Nosotros tratamos de ignorarlo, de aferrarnos a lo que decía mi madre, pero había algo en la casa, algo que no se sentía bien, un peso en el aire, una presencia que no podíamos ver, pero sentíamos que estaba ahí. Y entonces, un mes después del fallecimiento de mi padre, comenzó mi mamá a sentirse mal. Primero fueron los dolores de cabeza, intensos y constantes. Luego pasó lo que te voy a relatar. Así que pon mucha atención porque es impresionante y verdadero. En nuestro pueblo hay muchas aves negras, como cuervos. Por las tardes se reunían en los árboles del parque central, porque ahí hay varios árboles frondosos. Sin embargo, nunca habíamos visto tantos cuervos en el pueblo, y juntos mucho menos. De repente comenzaron a aparecer. Venían a la casa de mis padres todo el tiempo. Eran muchos. Volaban bajo y rodeaban nuestra casa. Uno en especial seguía a mi madre a todas partes. Podría ser el mismo o diferente, pero había un ave que siempre seguía a mi mamá. No importaba la hora del día. Un domingo ella fue a la iglesia. Entró a misa como siempre, pero cuando salió, un cuervo negro la esperaba afuera. Estaba quieto con sus ojos oscuros fijos en ella, como si la hubiera estado esperando todo ese tiempo. Apenas de un paso afuera del templo, el ave alzó el vuelo y se lanzó sobre mi madre. Se posó en su cabeza y comenzó a picotearla con furia. Mi mamá gritó e intentó espantarlo con las manos, pero el cuervo volvía una y otra vez, golpeando siempre en el mismo punto. Su pico afilado perforó su piel hasta abrirla, como si estuviera marcándola con cada ataque. Desde ese día, todo fue de mal en peor. Primero las llagas. La herida en su cabeza nunca cerró del todo. La piel se volvió frágil, delgada como el papel viejo. Constantemente le supuraba un líquido amarillento con un olor extraño, como si algo en su interior estuviera pudriéndose. Con los días la piel de esa zona se secó tanto que comenzó a desprenderse en pequeñas escamas, y el cabello nunca volvió a crecer ahí. Después vino el dolor. No era solo un malestar en la cabeza, era algo más profundo, más oscuro. Decía que sentía algo caminándole por dentro, como si pequeñas patas invisibles recorrieran su cráneo, arañando la carne desde adentro. A veces en la madrugada la encontrábamos despierta, con los ojos desorbitados. Nos decía que oía voces, que alguien susurraba su nombre en la oscuridad. Decidimos llevarla, aunque fuera en contra de su voluntad, al doctor. Al revisarla no encontró algo extraño. Le recetó algunos ungüentos y medicamentos para la infección, los cuales se ponía con horario, pero a pesar de eso, no sanaba en su totalidad. Si pensabas que aquí quedó la historia, déjame decirte que viene algo mucho peor. Desde aquel encuentro con el pájaro negro, mi madre empezó a padecer dolores punzantes que no la dejaban ni un momento. Primero fueron las piernas, perdieron fuerza poco a poco, hasta que un día simplemente no pudo ponerse de pie. Decía que sentía que los huesos estaban pesados, como si le hubieran echado algo encima. Luego su piel cambió, se volvió fría, casi grisácea. Le aparecieron manchas oscuras en los brazos y en la espalda, manchas que parecían moverse de un día para otro, algo que nos llenaba de inquietud. Y entonces llegaron las sombras. Las noches se volvieron un tormento.
Los focos de la casa parpadeaban sin razón. Los espejos reflejaban cosas que no estaban ahí. Había un olor extraño en la casa, como a tierra húmeda, flores marchitas y putrefacción. Mi madre ya no podía moverse. Estaba postrada en la cama, débil y temblorosa. Apenas podía hablar. Apenas podía mirarnos. Nosotros ya no sabíamos qué hacer. La medicina no funcionaba. Entonces fue cuando entendimos que esto no era normal. Mi madre estaba siendo consumida por algo que no podíamos ver, algo que había comenzado con mi padre y que ahora la estaba reclamando a ella. Y lo peor de todo es que aún no sabíamos por qué motivo estábamos siendo atacados con brujería. Investigamos con personas de confianza y nos dijeron que en un pueblo a 2 horas de distancia vivía una mujer conocida por su habilidad para quitar trabajos de brujería. No era cualquier persona. Decía que veían lo que otros no podían, que había salvado a personas que estaban al borde de la muerte, cuando la ciencia ya no tenía respuestas. Nosotros pensamos que no teníamos otra opción. Mi madre estaba al límite, así que sin importar el costo, decidimos llevarla hasta ella. Cuando llegamos a la casa de la mujer nos recibió sin preguntar algo. Apenas vio a mi madre, su expresión se endureció. Dijo que no había tiempo, que algo estaba consumiendo a mi madre desde adentro y que si no actuábamos rápido, no iba a resistir. Mi hermano y yo nos estremecimos. Sabíamos que la situación era grave, pero escuchar esas palabras lo hacía aún más real. Entonces le contamos que tenía mucho tiempo con esos malestares y que los médicos decían que no estaba enferma, pero que sentíamos que había algo raro, sobre todo por lo que le había pasado a mi padre, que había pasado mejor vida sin razón aparente. Le fuimos relatando la situación de mi papá y cómo, literalmente de la noche a la mañana, falleció. Entonces la curandera dijo que a él lo habían trabajado primero, pero que la persona que pidió la brujería no se detuvo ahí, que ahora seguía a mi mamá y si no actuábamos rápido, más familia iba a padecer. Dijo que sentía que una persona nos envidiaba mucho y que por ese sentimiento nos había enviado una brujería familiar. Mi hermano y yo nos quedamos en silencio. Mi corazón latía con fuerza y pensaba, ¿quién demonios nos hizo eso? La curandera desvió la mirada y dijo que primero había que salvar a mi madre, que eso era lo importante, y que el cobrar venganza sería para después. Mi hermano y yo no insistimos. Lo único que importaba en ese momento era salvar a mi madre. La curandera nos hizo pasar a una habitación pequeña, llena de frascos con hierbas, velas gastadas y amuletos viejos. Encendió un fuego en un brasero y comenzó a preparar algo. Dijo que lo que habían hecho fue enviarle a un muerto y a un demonio, que entre ambos estaban lastimando y martirizando a mi madre. Que no fue solo un simple trabajo, fue un trabajo que había sido alimentado continuamente, hecho con odio y paciencia. Después de unos minutos la sesión de curación comenzó. La mujer limpió a mi madre con un ramo de albahaca y ruda, murmurando oraciones en maya. De la nada mi madre se arqueó sobre la cama, como si algo invisible la estuviera sacudiendo. Sus labios se abrieron y dejó escapar un grito desgarrador. Las velas comenzaron a temblar y el fuego del brasero crepitó con fuerza. La curandera dijo que no querían soltarla, pero que no se saldrían con la suya. Paso seguido sacó un huevo café, lo pasó por el cuerpo de mi madre y lo rompió en un vaso con agua. Lo que vimos nos heló la sangre. El agua no estaba clara, no era normal. Adentro del vaso flotaban hilos oscuros, como si alguien hubiera escurrido un paño sucio en su interior. Pero lo peor fue que apareció en la yema. Una figura, la forma de un rostro. Alguien nos estaba mirando desde dentro del huevo. La curandera tomó el vaso y lo arrojó al fuego. Una llamarada oscura se levantó por un instante
y posteriormente se apagó de golpe. La señora dijo que lo que le hicieron a mi madre no era cualquier cosa, era una brujería ofrecida a la muerte. Si no cortábamos con el lazo, ella se iría. Y después, seguiríamos nosotros. Sus palabras hicieron que temblara. Le susurré que nos diga qué íbamos a hacer. La mujer asintió la cabeza y se puso de pie. Caminó hacia un viejo armario y sacó un paquete envuelto en tela oscura. Lo colocó sobre la mesa y desató el nudo con sus manos temblorosas. Adentro habían varios objetos. Dijo que esa maldad no había venido sola, que fue puesta en nuestra casa, en nuestra tierra y en el cementerio. En ese preciso momento mi madre tembló en la cama. Su respiración era irregular, como si algo le estuviera apretando la garganta. La curandera nos aseguró que nos ayudaría, pero para romper el lazo lo antes posible, necesitaba 2 cosas. La primera era un poco de tierra del patio de nuestra casa, y la segunda, una fotografía de mis padres. Sin perder tiempo decidimos instalarnos en un motel cercano para que mi madre pudiera descansar. Mi hermano tomó el primer autobús de regreso a nuestro pueblo para recoger lo que la curandera había solicitado, mientras yo me quedé en el cuarto con mi madre para cuidarla. La espera fue larga y tensa. Aunque mi mamá dormía, su respiración era agitada, como si algo la atormentara incluso en sus sueños. Su piel estaba fría aunque había calor, y de vez en cuando murmuraba palabras incomprensibles, como si hablara con alguien que yo no podía ver. Cuando mi hermano regresó, la noche ya había caído. Fue directo a la casa de la curandera para entregarle la tierra y la fotografía. Ella los tomó con cuidado, los colocó en su altar y sin apartar la mirada de los objetos le dijo a mi hermano que iba a comenzar el ritual de protección y decoración esa misma noche, que lleváramos a mi madre al día siguiente para afianzar la limpieza, porque la batalla apenas iba a comenzar. Mi hermano, después de salir de la casa de aquella mujer, nos alcanzó en el motel donde los 3 nos hospedamos esa noche. Honestamente dormimos un poco. La sensación de que algo nos observaba no nos abandonó en ningún momento. En el baño del cuarto el espejo amaneció empañado, como si alguien hubiera respirado sobre él, a pesar de que nadie había entrado. Al día siguiente nos despertamos muy temprano y preparamos a mi madre para salir. Ella utilizaba una silla de ruedas, así que nos tomaba algo de tiempo transportarla. Cuando salimos de aquel motel, vimos algo que nos sorprendió muchísimo. Habían decenas de cuervos negros posados sobre los postes de luz, en los techos de las casas, incluso los cables de electricidad. Nos observaban en silencio como si estuvieran esperando algo. Dimos unos pasos más y de pronto, como si alguien les hubiera dado una orden, se lanzaron hacia nosotros. Mi madre gritó cuando uno de ellos se abalanzó sobre su cabeza, intentando picotearla la misma herida que el primer cuervo le había causado. Mi hermano y yo reaccionamos al instante, golpeando a las aves con las manos, espantándolas como podíamos. Pero éstas volvían. Rodeaban a mi madre insistentes, furiosas, como si quisieran terminar lo que habían empezado. Corrimos como pudimos. La casa de la curandera estaba a solo unas calles de distancia, pero se sentía como si fuera un trayecto interminable. Cada vez que apartábamos a un cuervo, otro más se lanzaba. A lo lejos vimos la puerta de la casa de la curandera abrirse de golpe. Ella estaba ahí esperándonos. Nosotros llegamos lo más rápido que pudimos, y apenas cruzamos el umbral, la curandera cerró la puerta con un fuerte golpe. Al instante, varios de aquellos animales negros chocaron contra la madera. Luego nos dijo que lleváramos a mi madre deprisa frente a su altar. Nosotros obedecimos sin dudar. La curandera se movió con rapidez, encendiendo velas y quemando incienso. Sacó un manojo de hierbas secas y comenzó a pasarlo alrededor del cuerpo de mi madre, murmurando oraciones en voz baja. Cuando la curandera terminó el ritual de limpieza, nos entregó unas protecciones.
Eran bolsitas de tela con hierbas y pequeños amuletos que según debíamos llevar siempre con nosotros. También nos dio unos frascos con agua preparada para rociar nuestro hogar y nos ordenó hacer misas para el descanso de mi padre. De igual manera, nos pidió que lleváramos a mi madre cada semana durante el tiempo que fuera necesario. A pesar de que eso significaba un gasto enorme para nuestra solvencia económica, así lo hicimos. Cuando llegamos a nuestro pueblo sentimos que habíamos dado el primer paso para quitar toda la brujería que había sobre mi madre y sobre nuestra familia. Sin embargo, todavía no sabíamos quién lo había pedido. Los primeros días mi mamá seguía débil. Sus dolores de cabeza continuaban, pero poco a poco comenzó a mejorar. Con el paso de las semanas su piel recuperó el color, volvió a caminar sin ayuda y empezó a comer con más apetito. A los 5 meses se había recuperado por completo. No obstante, el miedo nunca desapareció. Y creo que eso nos hizo estar alerta porque mi madre recayó. 3 años más tarde, mi madre comenzó a mostrar signos de un trabajo de brujería. Inició con fiebres repentinas, fuertes dolores de cabeza y un malestar constante en las piernas que no tenían explicación. Pero lo peor fue cuando en la misma zona donde aquel cuervo le había picoteado, su cabello comenzó a caerse de nuevo. La piel se descamaba y la herida regresó a ese aspecto de infectada. Nosotros no esperamos, la llevamos de inmediato con la curandera. Era cuestión de tiempo, nos dijo. Hay cosas que nunca se van por completo. La mujer realizó rituales de protección más rápidos y efectivos, pues según lo detectamos a tiempo, y mi madre se recuperó en cuestión de días. Al día de hoy ella está bien, pero jamás supimos quién nos hizo brujería. Nunca encontramos al culpable, ni el motivo por el cual nos hicieron tanto daño. Lo único que sabemos es que mi padre fue víctima de la envidia y las malas intenciones de alguien que nunca se atrevió a mostrarse, y mi madre estaba siguiendo el mismo camino que mi papá. Sin embargo, Dios nos puso un ángel que nos ayudó cuando más lo necesitábamos. Si te ha agradado esta historia basada en hechos reales, te invito a suscribirte para que no te pierdas mis historias de brujería. Nos escuchamos pronto. ¿Y tú vives con el miedo?